Si te has preguntado cómo se ve el interior de una puerta de núcleo hueco, estás a punto de descubrirlo. Quité la puerta de las bisagras y el hardware de la cerradura. Luego, corté la puerta con una sierra de mesa, lijé los bordes ásperos y medí y corté las tablas de 1x2 a la altura de la puerta. Los adherí al interior de la puerta, usando una clavadora. Después de eso, usé adhesivo de construcción y más clavos para pegar las tablas de 1x2 a lo largo del borde. Ahora tengo las dos mitades de la puerta listas. Me sobró tablero de cuentas, así que lo volteé y usé el lado liso. Lo aseguré en su lugar. Usando adhesivo de construcción y la clavadora de pines, colgué la puerta para ver el resultado. Luego, seguí con la pintura. Agregué capas para uniformar y sellé entre las molduras de la puerta. Finalmente, añadí manijas largas y mi puerta quedó lista para usar. Se mantiene unida y cerrada cuando está cerrada. Este proyecto podría usarse en una puerta de despensa o de armario de Linden. No creerás que cuesta solo $3. Con $20, transformaron este horror típico de los 80 en una belleza moderna. Quité la puerta, la llevé afuera y limpié varias veces la superficie del espejo. Rocié una imprimación de pintura en aerosol negra y pinté el exterior para cubrir las secciones doradas. Noté que podía raspar fácilmente la pintura de la superficie al usar el limpiador de vidrios. Luego, usé cinta para dividir la superficie en secciones. Como iba a usar un aerosol, iba a haber exceso de pulverización que iba a pasar las tiras de pintura, así que usé esta cinta con una pieza adjunta de algo como una lona plástica para ayudar a obtener una mejor cobertura en el área. Usé un aerosol de pintura escarchada. Lo mejor fue quitar la cinta al finalizar. Las líneas quedaron nítidas y la puerta se ve mucho más moderna. Me encanta cómo luce en la habitación. Primero, quité los pasadores de las bisagras de la puerta y moví la puerta a mi área de trabajo. Me deshice de las viejas bisagras de la puerta y también del pomo de la puerta. Luego, rellené todos esos huecos con masilla de madera lijable. Para el gran agujero del pomo de la puerta, utilicé un pequeño truco. Metí un poco de toalla de papel en el agujero y lo cubrí con masilla. Necesito alargar mi puerta interior. Medí y corté 2x2 y los fijé en la parte superior e inferior de la puerta. Es el momento de empezar a decorar la puerta. Usando los 1x4, medí la longitud de la puerta y corté. Pegué la madera a la puerta con pegamento líquido. Cuando todo estuvo listo, usé una pistola de clavos para fijarlo. Me gusta aplicar una línea de masilla y luego pasar mi dedo suavemente para alisarla. Comencé a trabajar en la instalación de mi hardware de riel para puertas de granero. La pintura fue lo siguiente. La masilla ya estaba seca y utilicé papel de lija para alisarlo. Volví a usar mi pistola de masilla, esta vez para rellenar el espacio entre la puerta original y las piezas decorativas agregadas. Una vez seco, pinté las partes, coloqué el hardware de la puerta del granero y colgué mi puerta reutilizada. Me encanta cómo se ve. Y como solo compré madera y un poco de masilla de madera lijable, al final solo gasté $42 más el hardware.
Gracias tú. Gracias. Tú.